El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, Indotel, inició la fase de entrega de las cajas convertidoras para la transición a la televisión terrestre digital. Un personal debidamente identificado estará visitando los hogares preseleccionados, solicitando un documento de identidad o cédula para completar el proceso. La televisión terrestre digital está más cerca. Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, Gobierno de la República Dominicana. Bienvenidos a Didáctica Online, este programa que te acompaña cada semana con contenido de calidad. Soy la doctora Margarita Heinzen, educadora, y hoy me acompaña otra educadora, docente. Me encanta compartir con personas que aman educar, formar, enseñar. Y ella es nuestra querida Catherine Aimé Rodríguez, lo dije bien, sí, con sus dos nombres, quien es docente, como ya mencioné, y trabaja en el Consejo Nacional de Discapacidad. Y precisamente el 3 de diciembre es el día en que se celebra el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Y hoy vamos a comprender mejor cuál es la situación actual de las personas con discapacidad, o por lo menos contigo, Catherine, comprender un poquito más sobre el mundo de los avances, el mundo de la discapacidad, cómo hemos avanzado, qué retos todavía tenemos, qué desafíos, ¿verdad? Y qué nos falta, o sea, qué pasos podemos dar, cómo podemos todos contribuir a que sigamos avanzando. O sea, yo creo que sí, que hay mucho todavía por hacer. Bienvenida. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Para mí es un honor estar aquí hoy compartiendo este espacio. A usted la conozco de hace muchos años, de mis inicios como docente en distintos colegios y escuelas que tuve antes de estar en el Consejo Nacional de Discapacidad. Y bueno, hablar de discapacidad y hablar de educación para mí son grandes pasiones. Entonces, hablando específicamente en general de la población con discapacidad, bueno, es importante entender que ha existido toda una historia que ha ido cambiando, evolucionando en el tiempo, donde en principio por mucho tiempo se entendía a las personas con discapacidad como personas merecedoras de simplemente ayuda, de que estén en la casa y que la familia la cuide, que alguien le ayude, sea el Estado o sea la comunidad, ¿no? Y bueno, eso era un enfoque de beneficencia, un paradigma de beneficencia que tuvimos en inicios de la historia. Luego pasamos a un paradigma médico. De ahí nacen todos estos centros donde buscaban entrar a todas las personas con discapacidad y cómo normalizarlo, que la palabra de lo normal, ¿verdad? Es bastante cuesta arriba, porque ¿qué es normal? Sí. Cuando hablamos de la diversidad no existe una normalidad. Entonces se buscaba normalizar a las personas con discapacidad y bueno, ese modelo médico rehabilitador también pasó, ¿verdad? Porque entendimos que no era el enfoque correcto separar a las personas con discapacidad de las personas regulares o de las personas con y cumplieron su función, o sea, sí, el enfoque en su momento, porque también en su momento, porque ver... nos ayudaron a tener más investigación, a conocer un poquito más de la realidad de la persona. Totalmente de acuerdo, son procesos que teníamos que pasar como humanidad, la historia, ¿verdad? Tenemos que vivirla. Y bueno, hoy en día pues entramos entonces a un modelo social y de este modelo social también un enfoque en derechos. Este modelo social lo que plantea es que sí hay ciertamente las personas con discapacidad, primero es una persona, porque antes no se consideraba persona, se le llamaba discapacitado, por eso está incorrecto llamar discapacitado. La etiqueta era específicamente basada en la condición. Entonces hoy en día entendemos, no, hay una persona, primero, que tiene una condición que puede ser física, que puede ser mental, que puede ser sensorial, que interactúa con unas barreras del entorno. Entonces, ahí es donde está el componente social, porque entonces esa persona interactúa con unas barreras y nosotros entonces no podemos quedarnos ajenos, porque con la condición no podemos hacer nada. La persona que perdió la audición, ya perdió la audición. Si perdió la vista, perdió la vista. La persona que nació siendo con autismo, o sea, dentro del espectro autista, va a ser autista toda la vida. O sea, esa condición es a largo plazo permanente, no cambia. Entonces, en lugar de enfocarnos en la rehabilitación, en
cambiar la condición y llevarlo a lo más que parecido de lo que no tenemos la es. discapacidad, pues no. El enfoque es vamos a quitar las barreras. Y cuando hablamos de barreras, pues ahí hablamos de barreras actitudinales que tienen que ver mucho con falta de conciencia. Muchas veces nosotras, las personas nos convertimos. Señores, perdón, yo voy a interrumpir. Esas Totalmente. son a veces las peores barreras. No necesariamente es que no haya un acceso en el edificio. Las peores barreras muchas veces son nuestras propias actitudes, perdón, pero tenía que decirlo porque yo creo que por ahí es que hay que comenzar. Eso es de bastante relevancia y por eso el enfoque fundamental y lo principal es la concientización y por eso para mí es encantador estar aquí y estar en cualquier espacio. Y yo feliz de que este espacio pueda aportar. Al final es eso, tenemos que educar más para conocer. Y las personas en la medida en que se educan, pues van a cometer menos barreras. O sea, o van a estar más atentos a no ser barreras y a no promover más barreras, porque las actitudinales, como usted lo dice, viene, por ejemplo, a veces de una barrera actitudinal vienen barreras físicas y barreras comunicacionales. Por ejemplo, claro, digamos que yo tengo un espacio, un centro educativo, y yo entiendo que a mi centro no van a ir personas con discapacidad. Entonces no le hago rampa. No pienso. Claro, ya tu creencia, tu actitud, tu barrera. Cerró el espacio también. Ya cierra el espacio. Se convierte también igual un ingeniero o un arquitecto. Un arquitecto te diseña un espacio y en su diseño no lo hace de manera de diseño universal. O sea, no pone los parámetros de accesibilidad. Entonces, cuando tú no pones los parámetros de accesibilidad, bueno, pues entonces ya ahí tú estás bloqueando la entrada. Entonces, es eso, es una conciencia de actitudinal que muchas veces, entonces, al contrario, si estoy concientizada, lo primero que hago es ver que el diseño realmente es inclusivo para todos. Y lo mismo, por ejemplo, en el caso de educación. Cuando yo planifico, desde la planificación, yo no puedo pensar en un gran grupo, sino que tengo que pensar en todos, en mi diversidad, y en todos y en cada uno. Entonces, ahí ya yo estoy planteando un diseño universal del aprendizaje. Entonces, un poquito por ahí va. Obviamente también hay barreras comunicacionales y barreras también físicas, que son las que más vemos, porque como están como a la vista de nuestros ojos, es las que más vemos. Los parqueos no disponibles. Las plazas, los segundos pisos, las edificaciones. Exactamente. Sí. Y en las barreras actitudinales, que son las que muchas veces, las menos visibles y son las que más también a veces afectan, sobre todo a un grupo. No lo afecta a todo, pero sí a un grupo, por ejemplo, a las personas sordas. Con las barreras actitudinales, bueno, pues si yo voy a hacer algo y no lo tengo con un intérprete de lengua de señas, pues difícilmente, y sobre todo para tema salud, por ejemplo, tema pandemia, ¿verdad? Que había que pasar la información, ¿cómo le llegaba esa información a la persona sorda? Si no está en lengua de señas, las noticias, ¿cómo la persona sorda se entera de que está pasando algo, una situación, ¿verdad?, de emergencia, si no tenemos en los canales intérprete de lengua de señas? O sea que realmente ahí hay muchos retos. Muchos retos todavía, pero hemos avanzado. Bastante. Y antes de pasar a esos avances, Catherine, te escucho y estoy como maravillada, sí, porque la verdad es que, bueno, todavía hay mucho por hacer, pero la verdad es que sí, que yo pienso que comencemos por como una autorreflexión. Y la vida da muchas vueltas, como digo yo, y cualquiera se puede ver en una situación de discapacidad. Eso sí. Y cuando tú te ves en la situación de discapacidad, quizás, como pasa con muchas otras cosas, quizás tú puedes comprender mucho mejor las limitaciones o esas barreras, vamos a llamarle barreras, y wow, lo difícil, señores, ponerse en el lugar. Yo sé que incluso hay ejercicios que se hacen con personas que se le ponen una venda, o sea, para que comprendan y digan, wow, o sea, realmente estas personas que no eligieron ni dijeron yo quiero, sino que simplemente les tocó, ¿verdad? Y le puede tocar a cualquiera en un momento dado verse en una situación de discapacidad. Eso sí. Entonces, ahí como que tú dices, wow, comprendo. Y si desarrollamos desde pequeñitos ese entorno de diversidad, de inclusión, pues vamos a crecer con una mayor conciencia. Porque si yo crezco en un ambiente donde realmente, vamos a decir, es que ese era un poco, yo incluso sé, claro, ya la generación de mis padres es mucho, pero yo recuerdo que mami me decía que familias que tenían hijos con discapacidad incluso lo escondían. Lo mandaban a un campo claro, no jamás ni con las malas intenciones porque es un hijo. Sí. Pero no había ni el conocimiento, ni había todo el tema de vergüenza quizás, de muchísimas, ¿verdad?,
Sí, porque antes, sensaciones, emociones y antes del paradigma de beneficencia, que es como lo que en la historia se ha podido recoger de ese paradigma de beneficencia, antes de eso, en sociedades mucho más antiguas, por ejemplo, en sociedades donde se hacía culto a la belleza, las personas que nacían con una discapacidad eran arrojadas al vacío. Exactamente. O sea, eran asesinadas porque obviamente no cumplían con los parámetros de belleza. Si le faltaba algo, por ejemplo. Y también en algún momento de la historia también se entendía que era un pecado familiar. Sí. O sea, cuando venía un niño con discapacidad, se entendía que era porque la familia había cometido un pecado. Entonces, la familia ahí, muchas lo escondían y muchas personas también por sobreproteger, a veces era por el temor, ¿verdad? De que crean que yo cometí un pecado, pero y por vergüenza. Y luego eso se desmintió con el tiempo, pero también muchas veces, que todavía hoy en día pasa y es importante reconocerlo, hay familias que quieren dejar a su pariente con discapacidad en la casa porque entienden que le van a hacer bullying, que lo van a hacer sentir mal, que si que lo llevo, que se van a exponer a una serie de situaciones que no tienen las herramientas para enfrentarse a la sociedad. Pero entonces al final no terminan dándole esas herramientas para enfrentarse a la sociedad, lo dejan todo el tiempo en la casa. Y es una reflexión, porque obviamente todo padre quiere lo mejor para sus hijos, ¿verdad? Con las mejores intenciones. Yo estoy segura que nadie quiere. Exacto, pero hay algo muy seguro que tenemos todos y es que en algún momento no vamos a estar aquí. Entonces, con esta persona que tú no le vas a dar las herramientas para vivir cuando tú no estés, cuando como madre no estamos, o como padre no estamos, ¿qué va a pasar con ese hijo o hija que tú tienes? ¿Qué va a pasar cuando ya no esté quien lo protegía? De alguna forma hay que dar ciertas herramientas. Claro. Y tenemos que promover la autonomía, la independencia, hasta el nivel en que pueda llegar cada persona. Porque la autonomía e independencia se define por cada persona. Hay personas con y sin discapacidad. Totalmente. Hay personas sin discapacidad que deciden quedarse en la casa de sus padres todo el tiempo. Sí. Y hay personas que deciden irse a muy temprana edad. Entonces, la autonomía y la independencia se va a definir, no la define una sola individualidad, sino ni por la discapacidad, ni una sola experiencia. Casarse le da independencia, pero hay personas que no deciden no casarse también y vivir solo. Entonces, cada uno define su independencia. Hay personas que deciden también vivir independiente, pero en la misma casa de sus padres. O sea, que también hay esa definición. Todas las modalidades. Exacto. Y tú hablabas de los tipos de discapacidad. Me gustaría, antes de hablar de esos avances y los retos y desafíos que todavía tenemos, ¿cuáles son esos tipos de discapacidad? Sí, bueno. Para los que, ¿verdad? Documentarnos un poco mejor. Sí, en diferentes literatura y sobre todo en tema de derechos, ¿verdad? Porque tenemos todo un marco legal, la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. En República Dominicana existe la Ley 513 sobre los derechos de las personas con discapacidad, que es un marco jurídico nacional que plantea los derechos de las personas con discapacidad. Y entendiendo diferentes condiciones que vienen desde lo sensorial, físico y demás, hay unos tipos de discapacidad, pero obviamente la discapacidad siempre tenemos que entender que es que evoluciona con el tiempo y que es cambiante. Entonces, ahora mismo podemos englobar en tipos de discapacidad, por ejemplo, la discapacidad auditiva, que se refiere a la persona sorda o con o hipoacústica, que son aquellas que tienen falta de audición. Tenemos las personas con discapacidad visual, que ahí está ceguera parcial o ceguera total o baja visión. Tenemos personas con discapacidad intelectual. Dentro de la intelectual podemos encontrar síndrome de Down, autismo, entre otros. Tenemos también discapacidad físico-motora. En la discapacidad físico-motora pues puede ser que falte algún miembro superior o miembro inferior o que definitivamente se traslade en silla de ruedas. ¿Bien? Y la movilidad. La movilidad reducida. En sentido general, la movilidad reducida. Pero por eso lo que te digo que es un grupo que engloba muchas personas. Porque... Y es un porcentaje, me imagino, o sea, no es un porcentaje tan pequeño de la población. No. Bueno, según las estadísticas incluso del censo 2010 es un 12% de la población dominicana. Estamos esperando los datos estadísticos del año pasado para ver cómo ha ido cambiando. En el 2013 tuvimos una encuesta que obviamente no es igual que un censo y en la encuesta salió que es un 7%, pero obviamente el marco de la encuesta es más reducido. Pero en sentido general, realmente ese 12% es lo que se maneja también a nivel mundial. O sea, a nivel mundial casi todos los países manejan esa tasa, entre un 10 y un 15.
Y bueno, dentro de los tipos de discapacidad que seguía mencionando, también tenemos la discapacidad psicosocial, que ahí entra todo el tema también de enfermedades mentales, esquizofrenia, demencia, etcétera. O sea que tenemos todo un gran número y diversidad. Y cada uno de esos son distintos porque obviamente tú dices... Y requiere abordaje distinto y se diagnostica de forma distinta. Exactamente, porque igual, por ejemplo, discapacidad intelectual no es lo mismo síndrome de Down que autismo. Son dos realidades muy distintas, aunque que requieren dentro de un mismo una mirada. Tipología. O sea que realmente es complejo. Sí, por o eso sea, es amplio, complejo, diverso. Diverso. Y conlleva todo o sea, a nivel país, viéndolo como país, ¿verdad? Yo sé que hay todo un movimiento mundial, venimos desde hace muchos años luchando, como tú misma mencionas, es un tema de derechos. Pero como país, o sea, conlleva todo un trabajo que toma muchas veces años. Yo recuerdo hablar una vez en un momento dado que coincidimos con Oscar Villanueva, que ha hecho todo un trabajo con su fundación y muy comprometido. Y es un proceso, o sea, se han dado muchos pasos, pero ha tomado muchos años. O sea, no se ve quizás todo el esfuerzo de personas que por un lado o por otro, la historia que de hecho lo entrevistamos aquí en el programa hace varios años, de don Celso Marrancini, que su madre fue la fundadora del centro de rehabilitación, de nuestro país. Pero cómo ella abordó ese tema de una manera, y ahí los que somos educadores, la verdad que... Y tengo un amigo ya de mi edad que me dice, mira, este amigo nuestro, que es un caso muy similar al de Celso Marrancini, me dice, su mamá fue tal cual, déjenlo, que haga, que maneje, que esto, lo que tú decías. O sea, ese abordaje de la familia, del entorno, de los que te rodean, o te veo como una persona con discapacidad o te veo como una persona que tiene una situación, una condición, pero persona, como tú dices, primero que nada persona y que puede salir adelante y que le vamos a buscar la vuelta. Y la verdad que eso es muy poderoso. Eso tiene un impacto y ojalá puedan ver esa entrevista. No sé si está en YouTube, pero en Spotify me imagino que sí. Esa entrevista fue muy bonita con don Celso Marrancini, que es un hombre que se ha destacado, desarrollado y que jamás el enfoque fue en la discapacidad. Y yo creo que eso hace una gran diferencia en la vida de todas las personas. Porque yo siempre le digo a los padres, enfocarnos en las fortalezas, en lo que sí tú puedes. Vamos a ver cómo puedes. Vamos a buscarle la vuelta. Y obviamente en allanar también ese camino, es importante aquí resaltar que existen también a veces barreras o limitaciones, como le queramos llamar, a nivel individual, familiar y social. Es decir, obviamente nosotros tenemos que trabajar sobre todo en la social, porque ese es el que nos corresponde más. Pero también, obviamente, no podemos comparar a dos personas incluso con la misma condición. O sea, hay todo un tema de ambiente, primero de lo que soy, cada individuo, ¿verdad? Porque hay personas, por ejemplo, resilientes, pero no todo el mundo es resiliente. No todo el mundo. Hay personas que un luto le puede durar un mes, pero hay personas que pueden durar años. Así es. Entonces, eso mismo pasa. Y no pasa nada. Y no pasa cada nada. Persona es diferente. Cada persona es diferente. Entonces, eso mismo pasa con la discapacidad, porque a veces también queremos decir, o sea, siempre... como familia, sobre todo de una persona con discapacidad, debemos de llevarlo para que haga, como tú dices, motivarlo a que haga. Entonces, obviamente... Hasta donde puede, en el marco de sus posibilidades. Y siendo consciente también de la realidad social, porque ¿qué pasa? Sí, tengo que motivar a la persona, voy a tratar de que esa persona también tenga las habilidades para que afronte todo fuera, pero puede que tú tengas discapacidad y que sea tímido. No es lo mismo una persona introvertida que una persona extrovertida. Con unas inclinaciones ya... Entonces, es diferente una persona introvertida, una persona extrovertida con discapacidad. Claro. O sea, tú tienes personas con discapacidad que se tiran. Yo tengo muchas amistades que, mira, en la Kennedy... en silla de ruedas, al lado de los camiones, van por la calle. Pero realmente hay otra persona que eso le da miedo. Entonces, nosotros tenemos como sociedad que mejorar las condiciones, porque no todo el mundo va a ser como esa amiga mía, que no le importa y se tira. Yo tengo un amigo que es fisiculturista, que usa silla de ruedas, pero es fisiculturista, tiene los brazos, bueno, y este joven, él baila en la silla de ruedas, él levanta pesa, entonces él hasta sube escalera. Él te puede subir 10 escalones, 20 escalones, con todo y su silla de ruedas. Porque él tiene esa condición. Pero no es cierto que todas las personas... Esa predisposición, claro, como yo siempre le digo a los padres, cada uno viene con su composición genética, con su temperamento y con sus inclinaciones. Eso es así. Entonces tenemos personas que sí, que van a salir a la calle y van a afrontar las barreras,
pero tenemos otra persona que no, que le van a dar miedo y que va a ser más difícil. Entonces después está el reto de la familia. La familia también pasa por un duelo y eso es importante que se hable porque muchas veces pasa desapercibido. O sea, la familia desde incluso el embarazo, ya uno va haciendo como pensamiento con ese niño que quiere, expectativas, y cuando entonces te dan un diagnóstico, pues esas expectativas cambian y llega un momento en que la familia tiene que pasar por un luto, igual si es un accidente, porque muchas veces no solamente con nacimiento, sino es un accidente que impacta o que troncha. Exacto, entonces la persona piensa en que lo que teníamos pensado, porque siempre no hacemos expectativas, no va a pasar. Entonces hay un luto que pasa a la familia. Ahora la familia tiene un duelo. Y la familia tiene que entonces también trabajarse para que sobrepase ese duelo y pueda tener herramientas para ayudar a su hijo. Es todo un engranaje que involucra a muchas personas, involucra muchos procesos. Señores, tenemos que pasar a la pausa con un tema tan interesante. Esto lo debe escuchar todo el mundo, porque de verdad esto nos compete a todos. Si queremos una mejor sociedad, tenemos que apostar a que verdaderamente esas barreras, todas esas barreras que todavía, aunque se han dado paso, vamos a hablar de eso cuando regresemos, todavía tenemos muchas de esas barreras que tenemos que vencer, que luchar contra ellas, y todos ponemos un granito de arena definitivamente. Así que no se vayan, sigan con nosotros, regresamos después de la pausa. Regresamos con Didáctica Online, este programa que te acompaña cada semana, y aquí seguimos con esta segunda parte de un programa que de verdad, como dije antes de irnos a la pausa, debe escuchar todo dominicano, bueno, todo, no solamente dominicano, todo el mundo. Realmente hacer esta conciencia, reflexionar sobre esto, hablar sobre esto, educarnos, pues va a permitir que sigamos avanzando. Y han habido avances. Y me gustaría, Catherine, que tú, desde tu experiencia, colaborando en el Consejo Nacional de Discapacidad, como educadora, como docente, como persona que estás en este ámbito y que ves, vamos a decir, yo sé que a veces uno se frustra, sé que, porque he estado en contacto con personas incluso que han colaborado, sé que no es tan fácil. Y conlleva, como decíamos antes de pasar a la pausa, un trabajo de la familia, de la sociedad, de la propia persona con discapacidad. O sea, conlleva todo un engranaje. Pero ¿qué avances hemos tenido? O sea, tú hablabas como de esos, de cómo ha evolucionado. Pero como país, que podemos decir, wow, mira, se ha avanzado en este sentido. Sí, a nivel país, la verdad es que sí, hay muchos avances que se han dado, empezando por la conciencia, o sea, hay mayor conciencia, ya la persona, hablar de una persona con discapacidad, como que la gente, es un tema que está, sí, se habla, se menciona mucho el tema de discapacidad. Hay los diferentes sectores han abordado de una forma u otra el tema de discapacidad. Desde educación, yo siempre decía, bueno, qué lamentable que yo tuve que esperar a estar en una maestría para tocar con una persona con discapacidad. Yo nunca en mi formación inicial, nunca conocía, y fue a nivel de maestría, sí, ya en una maestría incluso fuera del país, que vine a tener contacto con una persona con discapacidad. Y ahorita un poco lo mencionabas tú, y hay un video por ahí poderoso que dice que por qué no vemos a personas con discapacidad en el trabajo, en la iglesia, en el parque. Entonces dicen, bueno, quizás es porque no vimos personas con discapacidad
en nuestras escuelas. Es decir, en la medida en que nosotros tenemos más personas con discapacidad, más niños En el incluidos en el aula junto con las personas sin discapacidad o con los alumnos sin discapacidad, pues vamos a ir viendo también más en el entorno. Lamentablemente, en el momento en el que yo me formé, pues existían más escuelas especiales y no existía la idea de una educación inclusiva. Hoy en día sí ya tenemos una idea de una educación inclusiva. Obviamente no todos los estudiantes que deben de estar en educación inclusiva lo están. Todavía existen existen centros de educación especial que deben de existir. No estoy diciendo que van a desaparecer, pero sí cada vez más deben de ser reformulados y deben de estar los menos posibles. Es decir, debe de haber un proceso de evaluación del niño para ver si puede pasar a un entorno regular. Y si puede pasar a un entorno regular, pues que vaya pasando, y los que tienen discapacidad severa o múltiple, bueno, que tienen mayores retos, pues entonces sí están llamados a educación especial. En ese sentido, pues yo entiendo que desde el Ministerio de Educación, desde las escuelas públicas y también desde los colegios privados se han ido haciendo ciertos esfuerzos. Obviamente sí tenemos todavía centros que no quieren abrirse a la inclusión, pero sí tenemos algunos que han dado pasos valiosos, significativos y que están apoyando este proceso de inclusión. También creo que nos falta también seguir avanzando en conocimiento, en concientización, que lo decía al inicio. Es importante, por ejemplo, no cansarse en ese sentido, ¿verdad? Sí. De seguir concientizando, de seguir haciendo como estos espacios que realmente podamos seguir hablando sobre este tema. Sí, porque muchas veces el tema de educación no es un tema solo del que el colegio quiera o no. A veces el colegio incluso quiere y tú tienes a los padres de familia que se oponen. Pero para que sepas, Entonces, por eso es un tema de conciencia. A veces los padres son los primeros que ponen oposición y que presionan al centro educativo y que no quieren, lamentablemente todavía. Entonces, por eso es un tema de conciencia ciudadana en sentido general, y por eso vuelvo y digo que es importante participar en estos espacios para que la persona escuchen. Todavía hay padres que entienden que si hay un niño con discapacidad en su aula, el maestro va a dejar de prestar atención para prestar atención adicional, y es importante que sepan que eso viene mucho de estereotipos y estigmas que no son reales. Por ejemplo, un niño con discapacidad física-motora que es usuario de silla de ruedas no necesita que el profesor esté con él, porque ese niño puede tener independencia. Lo único que necesita es una rampa para llegar a su aula y una rampa para llegar al recreo. O sea, no necesita que el profesor esté con él todo el tiempo. Entonces, igual también una persona con discapacidad visual necesitará quizá ayuda el primer día para orientarse, pero ya después que se orienta, o sea, yo tengo compañeros del trabajo, ¿verdad?, con discapacidad visual que no usan bastón, que yo le vine a ver con un bastón cuando tenían como 2 meses trabajando allá, porque lo vi llegando del trabajo. En la calle sí usan bastón, pero en el trabajo no lo usan. Entonces hay todo un tema de estereotipos que quizá no entendemos, ¿no? Y obviamente también hay que trabajar, por ejemplo, hay ya escuelas que tienen intérprete de lengua de señas, son pocas, son 3 o 4, pero ya tenemos escuelas a nivel de educación secundaria que tienen. Ahora voy a pasar a la parte de trabajo, porque quise empezar con educación porque es la primera edad, ¿verdad? La primera edad. Desde la primera infancia se está atendiendo a la diversidad. Incluso INAIPI tiene grandes programas, tiene todo un programa integral de incluir a los estudiantes con discapacidad. Y bueno, ya en secundaria tenemos más barreras. Los profesores de secundaria son los que más plantean barreras. En primaria ya vemos más inclusión. Y bueno, a nivel universitario justamente se está trabajando mucho con MESI ahora, porque hay universidades que sí, hay otras que no tanto. Entonces estamos trabajando un poco como para equilibrar que todas las universidades, porque al final también tenemos que ver el tema territorial, que es un tema que yo veo desde CONADIS. O sea, los esfuerzos muchas veces se quedan aquí en Santo Domingo, y cuando nos vamos a la provincia, pues tenemos menos inclusión. Entonces, obviamente, me es significativo que una universidad me abra las puertas, pero si solamente esa universidad solo está en Santo Domingo, ¿qué va a pasar entonces con los que están en el interior? Entonces se está trabajando un poco con toda esa conciencia. Sí. Y a nivel laboral, que tú mencionabas, hay grandes avances. Hay muchas personas, bueno, la ley establece una cuota laboral que muchas veces la gente no desconoce. Un 5% para las instituciones públicas y un 2% para las instituciones privadas. Entonces, a nivel también de laboral se ha ido incluyendo. Pero obviamente es
el eslabón principal es la educación. ¿Por qué? Porque el entorno laboral te exige unas competencias que si tú no le diste a la persona con discapacidad la oportunidad de educarse y de formarse, ya le está cerrando la posibilidad de que se inserte en el ámbito laboral. Pueda desarrollar esa competencia e insertarse a nivel laboral. Y bueno, después hay todo un tema de espacio que hemos ido trabajando, por ejemplo, de ciudadanía. Cada vez más los parques, por lo menos las nuevas instalaciones son accesibles, lo que permite que todo, la misma conciencia ciudadana, en los parques tú puedes encontrar niños con discapacidad y ya la población está como más consciente. Y es importante también, es un llamado a la familia a no dejar a la persona con discapacidad en la casa, a que lo saque, porque a la medida en que lo veamos más, vamos a entender que esa es la realidad país, que no es que es de aquella persona ajena. Como dije, yo lamento mucho que haber estado tan adulta para poder interactuar. Y como tú mencionabas ahorita, la mejor manera de yo saber en qué puedo colaborar a que la sociedad sea más inclusiva es en la medida en que me relaciono con personas con discapacidad. Porque yo voy a empezar a ver las cosas como la ve ese amigo mío con discapacidad. Claro. Y yo voy a escuchar a ese amigo mío con discapacidad, a ese compañero de trabajo, a ese compañero de escuela, a ese vecino, a ese que va al parque conmigo. Y, por ejemplo, mi hija que tiene 2 años, yo quiero que juegue en un parque con niños con discapacidad, que vea la realidad y que participe y que se dé cuenta de que simplemente esa persona es diferente. Igual que es diferente porque tiene el pelo diferente, porque tiene el color de piel diferente, es simplemente diferente. Pero igual es un niño, igual tiene los mismos sentimientos, igual pasa por el mismo proceso de formación. Y tiene los mismos derechos. Y tiene los mismos derechos al final, que es lo más importante. Entonces yo creo que hay muchos avances en temas de estadística, también hemos ido avanzando para levantar información. Es un reto a nivel país que tenemos del levantamiento datos, de información. Más información para tomar buenas decisiones más pertinentes. Políticas públicas, más políticas institucionales también, porque a veces nos quedamos en las públicas, pero el sector privado también tiene un gran compromiso. Una cuota. Y una gran cuota, entonces más inversión también. En tema de discapacidad, más apoyo. Los chelitos, siempre hacen falta más apoyo, sobre todo ahora mismo a nivel de rehabilitación es donde tenemos mayores retos. Salud es uno de los grandes retos y salud es básico. Claro. Y son de los sectores que menos avance hemos visto a nivel histórico y bueno, obviamente en el sector laboral, que aunque hemos todavía iniciado, hay mucho por hacer. Y en la medida en que la población con discapacidad pueda tener, estar económicamente activa, eso ayuda mucho a promover. Y es importante, y no quiero terminar sin mencionar esto, y es que muchas veces nosotros también entendemos que la población con discapacidad necesita ayuda de nosotros o vamos a ser más accesibles por la persona con discapacidad, pero no solo por la persona con discapacidad, es por nosotros mismos. Porque ¿qué pasa? En la medida en que nosotros le damos la oportunidad a la persona con discapacidad de que estudie, de que trabaje, de que va a apoyar a la economía dominicana. Ahora mismo, si tú no me das oportunidad de estudiar ni de trabajar, tú como gobierno, tú como Estado tienes que mantenerme. Claro. Porque tú no me estás dando ninguna otra opción. No hay opción. Entonces tú tienes que darme ayudas sociales porque no tengo de otra. Entonces, y lo pagamos todos. Y lo pagamos todo. En la medida en que la persona con discapacidad pueda insertarse en la educación, en el trabajo y pueda aportar sus talentos, sus competencias. Es de beneficio para todos. Es de beneficio para todos. Y vamos a construir una sociedad no solo más justa, sino también más equitativa, pero también más próspera a nivel económico, porque obviamente las personas con discapacidad tienen mucho que aportar a nuestra sociedad. Y la idea es abrir la puerta para que puedan hacerlo. Así es, y me encanta como tú lo planteas. Yo estoy fascinada. Yo tengo que traer a Catherine de nuevo aquí al programa. Me la recomendó mi querida Cristina Miama, que estuvo en el programa. No dejen de ver ese programa con Cristina, quedó bellísimo. Y la verdad es que, wow, tengo que llamar a Cristina y decirle gracias, Cristina, porque estoy de verdad, cuánto hemos aprendido. Somos una luchadora de este tema de muchos años. Entonces, pero de verdad, cuánto estoy aprendiendo contigo, escuchándote. Ella me dijo, ella es excelente, y la verdad es que, wow. Te felicito porque primero, qué gran trabajo, titánico. Sé que a veces cuesta sangre, porque como tú misma has planteado, o sea, venimos con una trayectoria que no ha facilitado necesariamente, o sea, es luchar un poco a veces contra la corriente. Qué bueno que vemos avances, cada uno puede aportar desde donde está. Yo veo muchas fundaciones, Catherine, no quería dejarlo de mencionar, haciendo grandes esfuerzos
una gran labor. Y a veces me da hasta pena porque muchas de estas fundaciones pues necesitan los recursos, los apoyos, pero están de alguna forma aportando desde donde están, desde sus comunidades para... Y con el mínimo. Y con el mínimo. Wow, eso hay que reconocerlo, es una labor eso hay que reconocerlo. Loable. Hay fundaciones que por iniciativas individuales, particulares, por experiencias de familias, y han convertido toda esa experiencia en devolver a la sociedad un servicio, y creo que han hecho un gran trabajo. Muchas fundaciones han hecho un gran trabajo en ese sentido. Todavía, como tú misma planteas, el ámbito educativo, el ámbito empresarial y el ámbito social, todavía falta mucho. Pero seguir conversando sobre esto, poniendo este tema sobre la mesa, concientizándonos más, aun cuando en tu contexto, tú no hayas interactuado con personas con discapacidad, ojalá las nuevas generaciones, yo digo las generaciones nuestras, ojalá las nuevas generaciones sí puedan desarrollar esa sensibilidad, esa apertura, esa mirada realmente de respeto y de derecho, o sea, de garantizar los derechos, porque esos que van creciendo son los futuros adultos que van a tomar decisiones. Entonces, realmente yo creo que a eso es que tenemos que movilizarnos. Realmente ya de lo que pasaba antes a lo que pasa ahora ha habido un trecho. Claro, ya las personas con discapacidad ya hay mucho más, y la verdad que veo muchas empresas que no voy a mencionar nombres, pero también wow, haciendo un gran trabajo. Sí, yo no puedo mencionar nombres ni de fundaciones ni de empresas. No queremos mencionar, pero realmente, wow, tú dices, dejar fuera, pero más que todo mencionar es dejar fuera, o sea, no porque no se lo merecen, porque se lo merecen. Lo que pasa es que muchas veces entonces no podemos mencionarlo a todos, y eso, pero de verdad que hay muchas instituciones públicas y privadas que están haciendo una gran labor. Y desde donde están, y sembrando ese granito, o sea, poniendo ese granito de arena para generar el cambio. Y formándose cada día para mejorar en su servicio, mejorar en la inclusión, y tanto el como sector, un verdadero esfuerzo genuino. Sector educativo, sector laboral. Cada uno ha ido dando ciertos pasos y que son de verdad magníficos. Y de verdad sí tenemos que reconocer que ha habido un cambio en los últimos 20 años de República Dominicana en cuanto a cómo vemos las personas con discapacidad. Ha habido un cambio. Todavía queda mucho por hacer. Y de verdad agradecer a muchas personas y sobre todo las fundaciones. No se me pueden quedar, las asociaciones sin fines de lucro son lo primordial. ¿Por qué? Porque también las asociaciones sin fines de lucro, la mayoría nacen de una persona con discapacidad. Exacto. O de una familia. Y son a los que tenemos que escuchar más, porque son los que viven la realidad. Están viviendo la realidad y aportando con el servicio de ayudar a otros. Y desde el conocimiento. Y yo recientemente, me queda poco tiempo, ya me hicieron señas, pero recientemente yo estaba en una tienda y me atendió un joven. Obviamente yo me percaté que tenía no sé exactamente cuál era su discapacidad, pero vi que tenía, o sea, tenía mayor dificultad tenía algo físico, creo que era físico, pero también, bueno. Y yo fui bien paciente, y la verdad es que fue tan amable. O sea, nosotros, no, vamos a buscar. Y él dijo, no, yo le busco el carrito. Se tomó más tiempo, pero como su enfoque al servicio, su actitud. Pero qué diferencia hubiera sido que yo hubiera dicho, ay Dios mío, pero ¿y este es el que me está atendiendo? Y se está tardando. Y ¿cómo me ponen a ¿Por qué tiene a esta persona aquí? Entonces, la actitud nuestra es fundamental en cada experiencia que tengamos, y todo lo contrario, qué bueno que se le está dando la oportunidad a personas con cualquier tipo de discapacidad a sentirse productivos, a aportar. Y ese muchacho me dio un servicio excepcional, solo que se tomó más tiempo por su propia discapacidad. Eso fue lo único. Y yo de verdad que me sentí, yo hasta le dije, wow, gracias por ser tan amable. Y él se le iluminó la cara. Y entonces podemos todos poner ese granito de arena en todos los contextos en los que nos encontremos, nuestra mirada, nuestra actitud, nuestra apertura, incluso en nuestras empresas, en nuestras instituciones, dar cabida, no cerrarnos, sino abrir las puertas y apoyar y acompañar. O sea que realmente en este programa queremos, en este marco de la celebración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, pues seguir aportando como siempre un granito de arena. Me gustaría, porque no nos queda mucho tiempo, pero que termines con un mensaje, una frase, una invitación, lo que tú quieras, pero cerrar con algo para nuestro público, nuestra comunidad. Bueno, yo creo que lo más importante para cerrar, sobre todo, es
abrirnos a darle la oportunidad a que las personas con discapacidad puedan desarrollarse hasta donde quieran y puedan, que se desarrollen en lo que quieran, que al igual que una persona sin discapacidad, pueda cumplir sus sueños, pueda cumplir sus deseos y además darse la oportunidad de abrirse, porque nos dan un gran conocimiento. O sea, yo siento que yo le debo. O sea, yo siento que le debo al trabajo donde estoy, siento que le debo a este tema. Porque tú has aprendido y crecido más. He aprendido y crecido mucho más de lo que yo entendía que iba a aportar. O sea, yo he aprendido más, o sea, yo me he nutrido más. Y muchas veces pasa eso, que recibimos más de lo que... Es así, porque en todo el sentido de la palabra, mira, lo que tú decías ahorita del tiempo, es que eso nos ayuda también a reflexionar de que vamos muy rápido por la vida. Sí. Y la persona, al igual que los niños... Y valorar lo verdaderamente importante. Al igual que los niños, que nos enseñan cada día, miremos, que nos tomemos el tiempo para mirar, para estar, para hacer. Así y es. entonces eso es parte también. Ver las cosas desde otro punto de vista nos da un aprendizaje inmerso. Una riqueza. Inmenso. Y yo creo que yo lo que tengo Así que es. agradecer, celebrar, porque la verdad que vamos a celebrar, es un día de celebración de luchas que se han tenido, pero de celebración de los avances que hemos tenido. De los logros. Y de recordar que hemos avanzado en ese camino y que vamos más adelante. Amén. Y que vamos a luchar porque obviamente la sociedad dominicana sea cada vez, como decía ahorita, más accesible, más justa, pero también más próspera. Y más inclusiva. Gracias, Catherine. Gracias a todos los que nos escuchan. Bello programa, compártelo. Estamos en todas las plataformas, Spotify, YouTube. Y ya me dijeron que tenemos más de 200 programas. Yo decía más de 100, pero ya tenemos más de 200 programas, 5 años, temas que realmente aportan, temas de calidad con especialistas como Catherine hoy, que realmente tienen mucho que aportar ahí. Aquí hay cosas buenas pasando. Es verdad que tenemos muchos desafíos, pero aportemos. En vez de quejarnos, en vez de atacar, aportemos. Unámonos a todos los esfuerzos. Y termino con nuestra frase: la educación no es teoría, sino vida, transformación y aprendizaje. Hasta la próxima.